bienvenidos a una nueva semana política en El Mostrador. Conmigo, como siempre, Mirko Macari, nuestro director de prensa, y una semana trágica, seguramente marcada por las secuelas del accidente aéreo del viernes recién pasado, y que va muy probablemente a marcar los días que vienen de la semana. Mirko, hola. ¿Cómo estás, Federico? No sé si coincides conmigo en esto, que va a ser una semana marcada por la tragedia. Absolutamente. Primera semana, después de mucho tiempo, en que estamos marcados por un tema distinto al conflicto estudiantil, y eso implica un cambio en la agenda y por lo tanto también en el escenario político. El escenario político se construye a partir de la agenda, de lo que están conversando en la opinión pública y lo que están relevando los medios de comunicación, y ese cambio de prioridades se produce a partir del accidente del día viernes, y tiene varias consecuencias, creo yo, para los temas que venía tratando la agenda que marcó el invierno y marcó los últimos 3 meses. Es decir, un giro permanente, ¿ves tú, o transitorio respecto de los movimientos sociales que hasta ahora nos han ocupado? Transitorio pero importante. Porque vienen las fiestas patrias. Porque vienen las fiestas patrias, claro, y porque, como a modo de tesis, me atrevería a enunciar que disminuye mucho el agua en la piscina para mantener el conflicto como conflicto. Para la confrontación hay poco espacio en este minuto, por las próximas 2 semanas, por cierto, y después vienen las fiestas patrias, porque lo que ocurre en el accidente, con el accidente, y tú ya lo viste el fin de semana con la cobertura absoluta de la televisión y única, exclusiva de los medios sobre este tema, es que cambia el clima. El cambio del clima es un cambio en las percepciones de la opinión pública, en las emociones ambientes que son determinantes para instalar o no instalar determinados temas de conversación. Yo creo que, para entrar un poco más en chico el tema, lo que ocurre con el accidente, el hecho más relevante es que en ese avión haya ido Felipe Camiroaga. O sea, era un accidente trágico siempre, pero hubiera sido solo un accidente trágico si hubieran ido 21 personas y no hubiera ido Felipe Camiroaga. Algunas relevantes, algunas conocidas, pero la que te hace la diferencia desde el punto de vista de la construcción de agenda de opinión pública es la presencia de Felipe Camiroaga. Una persona que acompañaba a las casas del país en los horarios de la mañana, día a día, ¿no? Claro, en la sociedad chilena, claro, la sociedad chilena carente de un Hollywood, la figura de la televisión son nuestros star system, son lo que se constituye como celebridades, y particularmente en la televisión, lo que ocupa la franja matinal, los llamados programas matinales, establecen una cierta suerte de sentido común de la dueña de casa, que es muy relevante para la construcción de opinión pública. Esta imagen, y tú lo puedes ver, la sensación, ¿no?, de Arica Magallanes, todos los estratos sociales en Camiroaga representa y simboliza cosas muy importantes. La pérdida de él realmente se vive como un duelo, porque efectivamente hay un tema de compañía, de valor, de emociones, de proximidad absoluta en una sociedad donde la televisión es omnipresente, y aquello que no está en la televisión no existe. Los presidentes pasan, los conductores de televisión quedan, si tú quieres, ¿no?, de alguna manera, porque representan este vínculo de unidad afectivo. Y además, Camiroaga, excepcionalmente, siempre ha sido un conductor de televisión vinculado con los temas de la calle, y así es como ahora está circulando por internet este apoyo explícito en cámara que hizo a los estudiantes y al movimiento de los estudiantes. Era de dentro de toda la evaluación de los animadores, era lejos el que más se estaba destacando en este minuto, era considerado por lejos el animador más influyente de la televisión chilena, una suerte de continuador de lo que fue en los años 80 Don Francisco, ¿no? Entonces eso representa y cataliza cosas. Entonces se llena un espacio específica en relación con Don Francisco, que nunca le gustó meterse en la contingencia. Porque también cambió el país, porque es posible, ¿no? Pero el programa de él, porque el duelo que tiene que ver con él y con el programa,
son cosas bastante indivisibles, porque él no siempre fue el conductor del Buenos Días a Todos, pero el duelo del Buenos Días a Todos es políticamente muy relevante porque representa el sentido común de la transición. O sea, todos los políticos querían salir en Buenos Días a Todos. Eso no es casual. ¿Por qué? Porque de hecho Bachelet, la primera aparición pública que hace en mucho tiempo, no hizo ninguna para referirse al conflicto estudiantil, la primera que hace es en el contacto con el equipo del Buenos Días a Todos, para dar sus condolencias y decir que conocía a los fallecidos. Eso es una cosa estudiada, no es casual, los políticos eligen los lugares para hablar. Todos querían aparecer en el Buenos Días a Todos cuando la moneda decide que la primera dama tiene que entrar a hacer política al conflicto estudiantil, pide entrevista en Buenos Días a Todos, porque es un espacio carente de conflicto, donde se pregunta de la lógica de te invito a tomarte a mi casa. Y eso fue lo que hizo posible que ese programa fuera muy exitoso, porque presentaba ese espíritu de la transición de no al conflicto. O el tema conflictivo se tocaba de una manera amable, donde no había tensión, en el mejor sentido de la palabra. Y eso es muy chileno, representa el etos de Chile, y TVN durante estos 20 años logró una suerte de éxito, de rating y de imagen, de poder, de influencia, a partir de catalizar y sintetizar este sentido común imperante de, oye, pero no nos conflictuemos, acá todo buena onda, con el miedo a pasar el límite. Eso lo expresó muy bien. Entonces, y ya que estamos entrando en política, ¿cómo le viene esto a Televisión Nacional? Porque Televisión Nacional tuvo en el ojo del huracán, llevaba varias semanas en el ojo del huracán desde el punto de vista de su imagen política, con mucha presión de la derecha por tomar más control del claro, de los partidos de la derecha, del mundo conservador, los dos presidentes de partido, Larraín y Roma, estaban desde el mundo del Mercurio. También había una presión fuerte sobre TVN, porque se sentía que TVN había sido muy poco oficialista en la cobertura del conflicto y que estaba en algunas notas y en algunas coberturas muy sentida acá. Entonces esto le quita a la presión a TVN absolutamente. Mauro Valdés estaba muy presionado, y hoy día Mauro Valdés, director ejecutivo del canal, no es parte del dolor y es parte de otra conversación. Entonces es imposible que se ejerza que sanea, claro. O sea, la imagen de él, aparte en el Buenos Días a Todos, del siguiente al accidente, ¿no? Ahí de beso en la mejilla con el conductor, con Julián F. Bueno, eso le quita mucha presión política, ¿no? La presión política era básicamente sobre prensa, pero la sentía él y lo descomprime. Es imposible ejercer presión, así como va a ser mucho más complicado para los estudiantes generarle presión al gobierno en la calle, porque no hay un clima para salir a confrontar y salir a hacerle un gallito de fuerza al adversario. Tampoco hay un clima en la derecha para ejercer presión para la remoción de personajes dentro del canal, o para cambiar la línea editorial, o para afianzar la posición oficialista. Es decir, con esto, la consecuencia indirecta que la línea moderada de Mauro Valdés y del director ejecutivo y del presidente de Leonidas Montes. De Leonidas Montes, esa línea moderada se consolida, se afiata. Sí, claro, yo creo que acá por lo menos tiene un tiempo importante de aire. Qué importante es Televisión Nacional, a uno se le olvida, ¿no? Qué importante es la televisión, ¿no? La televisión es el espejo de la sociedad y es el lugar desde donde se construye la identidad de cualquier cosa, de la identidad pública de cualquier cosa. Y Televisión Nacional específicamente, claro, por el rol durante la transición, por ser este canal público, pero que al mismo tiempo participa como los otros en el mundo de ganarse las lucas también, y ha conformado un canal híbrido que tiene muchos críticos, y yo mismo en muchas de sus programaciones soy bastante crítico, pero al final del día la gente tiene algo especial con Televisión Nacional. Bueno, el éxito de TVN y la línea de TVN expresa muy bien lo que es el éxito de la concertación durante estos 20 años. No la parte no resuelta, o la parte que se le critica a la concertación y que hoy día está de moda, los autoflagelantes,
¿no? Pero representan esto otro, Ok. aunar conversaciones, de aislar lo conflictivo, ¿no? Y de interpretar una suerte de centro Y de en el país. subirse a un modelo que hacía agua por todos lados y hacerlo mejor que otros. Porque Televisión Nacional ha tenido una gestión exitosa en un modelo de lucha televisiva muy difícil, que se requieren muchos recursos, donde se equivocan en un programa y puede traer consecuencias negativas tremendas para el resto de la gestión. Claro, TVN transpira olor a concertación, es la Y las concertación, es contradicciones toda de esa la cosa. lógica de los Correa, de los Tironi, Y todas sus de los contradicciones, ¿no? Brunner, es full mercado, pero en este tono reposado, amable, donde todo lo conflictivo hay que barrerlo debajo de la alfombra. Eso es TVN, ¿no? Y con un sentido muy fuerte de recoger los símbolos que identifican a la nación más allá del conflicto circunstancial. Eso lo hicieron muy bien a través de las teleseries, ¿no? Esta lógica de las teleseries que se ambientaban en distintos lugares de Chile, una ambientada en Chiloé, otra en La Pampa, en el norte, entonces dramatizaban cosas, y eso fue dándole, eso es la construcción de identidad. Era una en Isla de Pascua, Chiloé, ¿no? Eso te va dándole, te va construyendo la identidad, ahí están todos. Y ese es el mínimo común, el negocio de Venera, simbólicamente el mínimo común. Ese sillón rojo, ¿te acuerdas? Claro. Qué buena imagen. Mirko, sigamos en política, pero ya más nacional. ¿Cómo va a afectar esto al gobierno, a Alaman, que está ahora? Al gobierno le hace muy bien, yo creo que es un punto de inflexión, ¿no? Lo que está en las redes sociales, y en el sentido, oye, bueno, ahora unámonos. En ese sentido, el gobierno ejerce su rol de autoridad, ¿no? Y tiene mucho más espacio para que quepa esta voz de que entren los discursos buena onda más que los mala onda, y por lo tanto hay menos espacio para la política adversarial, para la confrontación. Este Y el duelo, ministro, a la ministra Alamán, en lo personal, más allá, y justamente porque él está involucrado en lo personal también con una de las víctimas, lo catapulta en términos de imagen. Recordemos que Felipe Cubillo era su cuñado. Sí, pues desde el viernes a las 8 de la tarde, ¿no? La imagen afuera del grupo 10 de la Fuerza Aérea y del grupo 1 en Merino Benítez, el ministro Alamán gestionando y moviendo este tremendo operativo que se transformó en un reality militar, ¿no? Que llevamos ya 4 días de reality militar con un despliegue inusitado de fuerza y comandado visiblemente por Andrea Alamán. Acuérdate tú cómo le fue a Bachelet cuando se subió al tanque, cuando fueron las inundaciones en Santiago, y se dice que de ahí se catapultó. Hay que estar atento a eso, vamos a ver qué pasa. No vaya a ser un boomerang, porque ya se escucha y ha salido empresa extranjera y ya en los medios chilenos se está empezando a hablar, después de este duelo, que no hay lugar ni momento para disidencia ni para golpear, pero una vez que el duelo empieza a pasar, empieza a llegar la racionalidad y los análisis y el análisis descarnado de lo que ocurrió, y pareciera que logísticamente se hizo todo mal, parecía que el avión no era el indicado para ir para allá, que Chile, sus Fuerzas Armadas, su aviación, en este caso la FACH, no tiene aviones de mediano alcance suficiente para viajes como este. Era un avión que no tenía independencia de vuelo, que podía ir y volver. Bueno, pero es que la Fuerza Aérea chilena no es la Fuerza Aérea norteamericana. No, pero se ha preferido gastar en F-16, con lo cual puedes armar con uno de ellos una flota de aviones de mediano alcance. El mismo ministro Alamán trató de mandar el Hércules, el grande, que no podía aterrizar. Y se tuvo que dar la vuelta porque era una tontera, se iban a matar todos. Entonces, pareciera que el análisis pormenorizado pudiera llegar a decir, wow, qué mal lo hizo la FACH, expuso a toda esta gente. Accidente, el gobierno cuando se hizo cargo también tomó pésimas decisiones. Pero te firmo donde quieras que eso sea cortar en la FACH. Si llegara a ocurrir o trascender algo así, que hay que esperar la investigación, que no va a ser mañana. O sea, estos procesos son largos. Acuérdate que el accidente del Air France, que se cayó en el Atlántico, demoró 2 años. Pero si hay un punto que puede ser zanjado muy rápido. Si el avión iba o no con sobrecarga, eso es muy rápido de zanjar. Y eso se corta en el responsable. Pero hay una segunda. Y por último, en la responsabilidad del mando, si tú quisieras seguir en la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. Claro, pero ahí se expuso Alamán porque estuvo él
poniendo la cara en este gran operativo. La gente sabe, la gente ya, yo creo que ahora está blindado, como está blindado Golbon, ¿ah? Porque encabezó un proceso emocionalmente sensible, ¿ah? Para todo el país, y en ese sentido empatizó. En ese sentido yo creo que es conveniente incluso para un gobierno y para un ministro de Defensa decir, hacemos la investigación y cobramos a los responsables, aunque sea el comandante en jefe. Eso es lo que políticamente cabe y lo que sería además más adecuado desde el punto de vista de la conveniencia del gobierno. Finalmente ellos tienen el poder de las decisiones, se podrá cuestionar un poco más o menos, pero no hay espacio para un cuestionamiento al ministro de Defensa en la lógica comunicacional. Sí. Yo creo que algo va a pasar ahí, porque el avión, por lo que se conoce, no podía volver. Y en ese aeropuerto muchas veces no se puede aterrizar. Yo he ido a Juan Fernández y el avión chiquitito en que íbamos no pudo aterrizar. Se dio 2 vueltas y se devolvió a Santiago. Y al día siguiente tuvimos que partir. Y este avión no podía hacer eso que hicimos nosotros. Te das cuenta que era un riesgo enorme, ¿no? Exponiendo a la gente. Ahora también es primera vez en 40 años que ocurre un accidente aéreo en Juan Fernández. Por lo mismo te hace pensar que la responsabilidad del mando se va a agotar mucho más abajo que del ministro de Defensa. Porque es una decisión técnica, mandaron al avión, pues el comandante del grupo, el que ordenó el vuelo, y a lo más, en definitiva, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. ¿Qué va a pasar con el movimiento estudiantil, Mirko, después de septiembre o de las fiestas patrias? ¿Cómo lo vislumbras tú? No, yo creo que el movimiento estudiantil tiene mucha fuerza, todavía se sabe manejar bien y todo te indica que necesariamente se van a sentar a negociar. Tiene que venir un gallito vía los medios de comunicación. ¿Cuál es tu análisis de la reunión del sábado? Que pasó sin pena ni gloria por Pasó sin pena ni gloria, y eso es lo más significativo, que te indica que los estudiantes, si tienen 2 dedos de frente, van a leer que la realidad los combina a sentarse a negociar con el gobierno, un mínimo realismo político. Y hasta el minuto se han manejado muy bien los estudiantes, nada hace pensar que no vayan a sacar esa conclusión. ¿Por qué no invitó La Moneda al presidente del Senado y al presidente de la Cámara para armar la gran instancia dialogante? Porque bueno, la política es veleidosa, y si está uno y porque van a venir la envidia, porque no está el otro, y porque también se trataba de acotar o de simbolizar hacia afuera que son las 2 máximas autoridades, el ministro de Educación por lo que le corresponde a su cartera y el presidente, porque hasta ahí llega todo el mando, los que toman esta conversación, ¿no? Y no se amplifica más, no se abre el juego todavía. Quiere representar y simbolizar un primer acercamiento, ahí no parte la mesa, no parte ni siquiera una negociación, es un primer approach, pero que ya te indica que... ¿Tu lectura como primer approach? Mi lectura es positiva, pero como te digo, más que nada por el clima, porque los 2 actores se dan un minuto en que además la realidad te indica que te tienes que sentar a conversar por lo menos por septiembre. No es que no se vayan a acabar las movilizaciones, se vaya a acabar el movimiento, no creo eso, pero el movimiento debería guardarse la carta de más manifestaciones para un tiempo más. Hay como una suerte de agotamiento, y este duelo nacional producto de esta circunstancia te provoca el hito, no va a decir, a ver, paremos por un ratito, después seguimos. Y veamos cómo devienen las cosas. Nos juntamos el próximo martes igual que siempre. Gracias.